El equipamiento anestésico utilizado en medicina veterinaria podemos englobarlo en aquel utilizado para la administración de fármacos por vía inyectable, fundamentalmente intravenosa, el utilizado para la administración de anestésicos inhalatorios y luego otro tipo de equipamiento adicional. Para la administración de fármacos por vía intravenosa vamos a utilizar catéteres del tipo catéter sobre la aguja. Son catéteres flexibles, plásticos de diferentes tamaños, adaptados al tamaño de la vena del paciente. Hay una escala de colores muy fácil de utilizar en la clínica, pero que tiene una correspondencia con la escala Gauss, en la cual hay un valor numérico y cuanto mayor es dicho valor, menor es el diámetro del catéter. Así, por ejemplo, un catéter de 24 Gs tiene el color amarillo y es un catéter utilizado preferentemente en gatos o perros de tamaño similar o más pequeño. La administración de fluidos y fármacos se realiza mediante la utilización de sistemas de infusión, típicamente los sistemas de goteo. Hay dos sistemas de goteo, uno con una gota de mayor tamaño, donde 20 gotas corresponden con 1 mililitro, y por otro lado un sistema de gotas más pequeñas, donde 60 gotas equivaldrían a 1 mililitro, y se utilizan preferentemente en animales de menos de 10 kilos para tener un mayor control de la velocidad del flujo de administración. En cualquier caso, lo ideal en animales de pequeña talla es la utilización de bombas electrónicas que permiten mantener una mayor precisión en el flujo administrado. Para el equipamiento utilizado en técnicas de anestesia inhalatoria podemos diferenciar fundamentalmente la máquina de anestesia, que nos permite obtener un flujo de gas fresco, y por otro lado los circuitos anestésicos con los cuales suministramos dicho flujo de gas fresco al paciente. En el primer caso hay 4 componentes básicos de la máquina de anestesia, que es una fuente de oxígeno o aire, si se combinan, identificados también por un color, en el caso del oxígeno color blanco, y mantenidos a alta presión. Esta alta presión es reducida a una presión inferior mediante los reductores de presión o manómetros, que a su vez permiten, mediante un caudalímetro o rotámetro, regular el flujo en litros por minuto, que son los que introduciremos en el vaporizador. Los vaporizadores son vasos metálicos, donde introducimos una cantidad de líquido en la parte inferior y en la parte superior, dado que son líquidos volátiles, van a estar en saturación y los vamos a trasladar al paciente suministrando el flujo de oxígeno o bien oxígeno-aire a través de la entrada de dicho vaporizador. Los vaporizadores están calibrados para cada agente inhalatorio, además de una identificación de color, isoflurano para el color morado y sevoflurano para el color amarillo, y suelen ser vaporizadores que compensan frente a cambios de temperatura o presión. Todo este equipamiento suele estar incorporado en máquinas o estaciones de trabajo de anestesia. Las primeras son más sencillas y suelen incorporar un caudalímetro y un vaporizador y típicamente un circuito de reinhalación. Las estaciones de trabajo son equipos más complejos que incorporan más de un vaporizador o rotámetros y también equipamiento de monitorización, y cada vez se están introduciendo más en el mercado veterinario. Otros dispositivos relevantes son las válvulas de sobrepresión, que impiden que se alcancen presiones elevadas dentro del pulmón de los pacientes y puedan producir daño. Otro equipamiento de alto interés desde el punto de vista de seguridad laboral son los sistemas antipolución, que vehiculan o eliminan los gases anestésicos fuera del ambiente de trabajo, el quirófano. Como hemos indicado, los circuitos anestésicos son los que proporcionan el gas fresco al paciente de forma segura y eficiente. Garantizan un aporte, por tanto, de oxígeno y de anestésico y al mismo tiempo la eliminación del dióxido de carbono. También pueden permitir la ventilación mecánica. La clasificación más común o quizás más práctica sean aquellos que los dividen en circuitos donde no hay absorción de CO2, es decir, todo el gas exhalado se elimina, y aquellos donde el gas exhalado se procesa, generalmente mediante la retención de CO2 con cal sodada, y se puede reutilizar
en un 80 o un 90%. ¿Cuáles son los componentes de estos circuitos? Si nos centramos en los primeros circuitos donde no hay reinhalación del gas, los circuitos más simples, veremos que están compuestos de una tubuladura, de un balón reservorio, de una pieza en T para el suministro de gas fresco procedente del vaporizador y una válvula expiratoria que permite la salida de los gases exhalados. En el caso de los circuitos donde hay reinhalación, incorporamos dos elementos. Uno es el depósito de cal sodada, por un lado, y por otro un sistema de válvulas que obligan a que el flujo de gas vaya en una dirección determinada. Vamos a empezar a revisar los circuitos sin reinhalación más sencillos. Son aquellos que se basan en la utilización de una pieza en T y se denominan como tales. Para ello vamos a utilizar generalmente una tubuladura, vamos a conectar una pieza en T donde suministramos el gas fresco y al otro extremo una válvula expiratoria para la eliminación de los gases y finalmente un balón de reservorio en el extremo cercano a dicha válvula expiratoria. Existen dos variantes. Una variante más sencilla es la pieza en T de aire. La misma se basa en la eliminación tanto del balón como de la válvula expiratoria y tiene la ventaja en pacientes muy pequeños de que reduce la resistencia a la ventilación en los mismos. La última variante es una modificación denominada de Jackson-Rees, donde sencillamente lo que se hace es introducir una abertura en el balón reservorio y permite la salida de gases por esta vía. Otro tipo de circuitos más eficientes son los circuitos Bain o Mapleson-D. Los mismos tienen una disposición similar, pero básicamente lo que hacemos es eliminamos la pieza en T cercana a la boca del paciente y la trasladamos al otro extremo del tubo mediante un tubo más fino insertado en el más grueso de forma coaxial. Por eso también tienen la denominación de circuitos coaxiales. Los circuitos más eficientes son los Mapleson-A y hay dos variantes. El circuito de McGill tiene también una tubuladura, una válvula expiratoria cerca del paciente, un balón, pero la entrada de gases frescos se realiza en el lado opuesto cercano al balón. La modificación del circuito de Lack básicamente lo que hace es trasladar la válvula expiratoria cercana al balón de forma que resulta mucho más cómoda en su manejo y es donde insertamos a su vez la válvula expiratoria. Por último, vamos a revisar el circuito con reinhalación, también denominado circuito circular. En este caso contamos con los elementos fundamentales de una pieza en T para el suministro de gas fresco, un balón y una tubuladura. Pero a diferencia de los anteriores, durante la inspiración va a existir una válvula que va a obligar a que el gas vaya a través de esta tubuladura, mientras que durante la expiración incorporamos una segunda tubuladura a través de la cual pasan los gases exhalados, de nuevo obligados por una segunda válvula que los llevan hasta el depósito de cal sodada. En este depósito el CO2 es retenido y el gas resultante, ya limpio de dióxido de carbono, es recirculado. La ventaja de este tipo de circuitos es que obtenemos un aprovechamiento de un 80 o un 90%. Si resumimos en una tabla las principales diferencias en relación al flujo que necesitamos con cada circuito, vemos que los circuitos sin reinhalación requieren unos flujos mucho más elevados que los circuitos con reinhalación, dado que no podemos aprovechar en los primeros el gas exhalado. En los circuitos sin reinhalación ajustamos el flujo al volumen minuto del paciente, que es la resultante de su volumen corriente multiplicado por su frecuencia respiratoria. Así, por ejemplo, los circuitos McGill y Lack requieren alrededor de una vez el volumen minuto y se emplean generalmente en pacientes menores de 25 a 30 kilos. Los circuitos de Bain se utilizan con flujos de 1 a 2 veces el volumen minuto y normalmente en pacientes ligeramente menos pesados o menores de talla. Y por último, las piezas en T se utilizan con flujos 2,5 a 3 veces el volumen minuto y no deberían emplearse por un tema de coste,
en pacientes mayores de 10 kilos. Por el contrario, los circuitos de reinhalación se basan en el consumo metabólico de oxígeno y se considera que están cubiertas las necesidades de oxígeno si se aplican flujos del orden de 10 mililitros por kilo y por minuto. Este tipo de circuitos se recomiendan en pacientes que pesen más de 7 a 10 kilos. Otro equipamiento utilizado durante la anestesia son las mascarillas para la preoxigenación de los pacientes, el uso de tubos endotraqueales para sellar la tráquea y normalmente conectarla a los circuitos anestésicos. Una alternativa serían las mascarillas laríngeas, que en este caso no se insertan dentro de la tráquea, sino que quedan alojadas sobre la laringe. El uso de laringoscopios, que permiten visualizar la laringe durante las maniobras de intubación endotraqueal, y el balón autoinflable o ambú, generalmente utilizado para situaciones de emergencia y como alternativa al balón reservorio de los circuitos anestésicos. Otro tipo de equipamiento muy utilizado durante la anestesia veterinaria son equipos de calentamiento de los pacientes. Realmente lo que pretenden es evitar la hipotermia de los mismos. Probablemente los equipos más utilizados sean las mantas de agua circulante, pero son mucho más eficientes los equipos de aire circulante, normalmente circulando a unas temperaturas de entre 40 y 43 grados aproximadamente como máximo.